estar aquí otra vez. Me siento muy complacido, como siempre, de la invitación. Gracias a la gente de OMCO de México y a la gente que se toma la molestia de escucharme. Para mí siempre será un gusto compartir un poco de mi visión ortodóntica y de, cómo no, de cómo manejar el sistema Damon, que es un sistema súper bonito para hacer tratamiento de ortodoncia. Y pues sin más, vamos a iniciar, si les parece bien, con mi tema de presentación, que como lo están ustedes viendo es el manejo de problemas verticales en el sistema Damon. Bueno, obviamente hablar de problemas verticales es un tema súper extenso, porque los problemas verticales van, obviamente, desde las mordidas abiertas, desde las sonrisas gingivales, mordidas profundas también, claro. Sin fin, es decir, hablar de situaciones de tipo vertical, pues es bastante amplio. Digo, los planos del espacio en los que se trabajan a nivel ortodóntico, pues básicamente son todos, ¿no? Tres, o sea, horizontal, transversal y vertical. Entonces, hablando, repito, de situaciones verticales o de problemas verticales, hay muchos. Que si asentar un diente, que si bajarlo, repito, o corroborando lo que decía hace un instante, temas de mordidas abiertas, mordidas profundas, elongamiento del maxilar, por ejemplo, ¿no? Un maxilar que tiene un exceso vertical en cuanto al crecimiento, dirección mandibular hacia abajo, en fin. O sea, hablar de problemas verticales es hablar casi de ortodoncia, porque hay muchos lugares, muchas aristas, donde este concepto, pues, toma relevancia. Es decir, hablar de problemas verticales son todas las situaciones verticales que pueden afectar a un tratamiento. Y por tanto, hay diversos aristas por los cuales uno puede tomar camino hablando en este sentido. Es decir, ¿qué implica las situaciones verticales? Pues bueno, quizá la resolución, por ejemplo, con anclaje esquelético. Un punto de apoyo quizá para intruir, para extruir básicamente dientes o grupos de dientes. Quizá también podríamos considerar la utilización de los elásticos para lo mismo justamente, para intruir dientes, para extruirlos y demás, para dar solución a este tipo de problemas de tipo vertical, ¿no? Que si la mordida abierta, que si quiero asentar un diente, que si quiero cerrar una mordida, bueno, todo esto son situaciones de tipo vertical. Entonces, los instrumentos que podemos echar mano de ellos son justamente lo que estoy mencionando. A veces, y por qué no, se puede recurrir a algún tipo de extracción, algún tipo de patrón de extracción para controlar situaciones de tipo vertical. Es bien sabido que los pacientes dolicofaciales, hiperdivergentes, pues suelen o podrían controlarse a través de tratamientos de extracciones, porque se asocia la disminución vertical en los tratamientos de extracciones. Es decir, por efecto tijera, si el molar se mesializa un poco y demás, repito, suelen disminuir la dimensión vertical de un paciente. Y en ese sentido nos puede servir para el control vertical, para modificar verticalmente la dimensión vertical o el tercio inferior o este aspecto hiperdivergente de la cara de una persona. Entonces, justamente por eso los patrones de extracción o los tratamientos de extracción se pueden integrar a esta parte del manejo de situaciones verticales. Otra, el reposicionamiento de brackets. Algo tan simple y tan sencillo como colocar un bracket mucho más gingival por alguna razón, quizá porque el bracket está mal puesto muy hacia oclusal, lo reposiciono más gingivalmente, el diente se extruye, por lo tanto es un ajuste de tipo vertical, porque vuelvo a insistir, todo lo que sea en ese plano del espacio, pues integra los problemas verticales que se pueden presentar en un tratamiento de ortodoncia. Otra estrategia para que se puede emplear para el manejo de este tipo de idea, de este tipo de concepto del manejo de situaciones verticales, son dobleces artísticos, básicamente dobleces de extrusión, justamente. Hacer un escalón a un diente o grupo de dientes para que bajen más. Entonces, pues bueno, eso puede ayudar a mejorar que si un arco de sonrisa, a mejorar que un diente asiente, que se cierre una mordida, qué sé yo.
Otra estrategia que se puede llegar a emplear es la cirugía ortognática. Casos donde el compromiso ya no solo es dental, sino también esquelético, a lo mejor tiene que intervenir esta situación donde se corrija desde la estructura. A lo mejor una mordida abierta, obviamente de tipo esquelético, donde, repito, donde las estructuras esqueléticas ya sean las que están afectando o generando el problema. Algún tipo de manejo en sentido de tratar de generar un cambio facial importante, como el manejo de una sonrisa gingival, etcétera. Bueno, se podría emplear este tipo de idea, ¿no? Apoyarnos con el uso de la cirugía ortognática. Y una más, que es la que les quiero hablar hoy, porque claro, cada una de estas situaciones podríamos llevarnos un webinar entero, o incluso hablar de cada maloclusión en sentido vertical, se puede llevar igual una plática entera. Entonces, bueno, tratando de centrarlos y dejar algo para otro momento, porque repito, esto es muy extenso. El día de hoy voy a hablar de los topes oclusales, que es un instrumento muy simple, muy económico y muy fácil de utilizar para ser empleado en situaciones de este estilo, ¿no? De maloclusiones o situaciones que comprenden los problemas de tipo vertical. Ajá. Me llegó un mensaje de la gente de ONCO, que si ya estoy conectado, no sé si se está escuchando. ¿Está todo bien? ¿O nos escucha? ¿O qué pasa? Vamos bien, ¿cierto? Bueno, espera. Entonces, claro, perdón por la interrupción, porque sí me sacó un poquito ahí de cuadro de que me llegara un mensaje de gente de ONCO diciendo que sí ya estoy conectado. Y pues bueno, sí estoy conectado. Espera. Entonces, bueno, retomando el tema. Les decía que quisiera profundizar en torno a los topes oclusales. Que el tope oclusal es un protagonista de los sistemas de autoligado pasivo, como es DEMO, justamente. De acá es como se agarran como protocolo, no que de acá nazcan, pero de acá es como se toman ya para resolver tratamientos pues de forma rutinaria, digamos, que estén empleando todo el tiempo. Porque la idea que se tiene en Damon, en el sistema, o en los sistemas de autoligado pasivo, es hacer tratamientos multisecuenciales, es decir, tratamientos en todos los planos del espacio, donde la resolución se vaya corrigiendo justamente al mismo tiempo en los tres planos del espacio. Y de ahí que se habla de los tratamientos 3D, donde el control vertical, justamente que es lo que estamos hablando hoy, situaciones de tipo vertical, el control vertical nos lo van a dar justamente las desoclusiones, es decir, los topes oclusales. El control sagital nos lo pueden dar los elásticos de clase 1, de clase 2, de clase 3, incluso algún patrón de extracción podría ayudarnos al control sagital. El control transversal nos lo darían nuestros arcos, elásticos cruzados y de repente, ¿por qué no?, algún tipo de disyuntor. Pero bueno, hablando particularmente de lo que nos compete el día de hoy, es hablar del manejo vertical. Y para ello, la forma más simple es trabajarlo con las desoclusiones. Que claro, a veces hay que apoyarnos de algún otro tipo de estrategia, ¿no? Como yo mencionaba, a lo mejor ya una intrusión activa a partir de tornillos, a lo mejor utilizarlos de elástico para extruir dientes o grupos de dientes, qué sé yo, pero la forma primaria, digamos, que se tiene ya como protocolo en el sistema, es trabajar con los llamados topes oclusales o con turbos. Esto tiene un sinnúmero de sinonimia. Pues como están ustedes viendo acá, para dar este control vertical y para dar este manejo en este plano del espacio, pues a mí me gusta llamar los topes oclusales, porque es lo que es. Es un tope que estorba a la oclusión, para que los dientes que no están involucrados en este levante de mordida, pues queden literalmente sin contacto. Entonces, bueno, son topes de tipo oclusal. Sin embargo, bueno, hay, repito, mucha sinonimia o muchos conceptos que podrían llegar a ser bastante similares. Y de ahí que se desprende el término de desoclusiones, de build-ups, de turbobites, o simplemente turbos, de topes céntricos,
o de bite ramps, de topes de mordida, planos de mordida, pistas, quizá turbos, en fin, o sea, hay mucho término para esta idea, que son algún tipo de estorbo que se pone a nivel de la oclusión para levantar la mordida, básicamente. Y como dice por acá, son elementos que se van a colocar en los dientes para evitar el cierre total en la oclusión del paciente y por ende evitar los contactos. Pueden ir adelante, pueden ir atrás y claro, lo ideal no es colocarlos en forma arbitraria. Es decir, no considerar siempre, yo siempre los voy a colocar adelante o yo siempre los voy a colocar atrás. No, realmente no debe ser así la cosa. Hay indicaciones para cuando se sugeriría colocarlos adelante, hay indicaciones para cuando se quiere colocarlos atrás, incluso a lo mejor a nivel de caninos o a nivel de premolares, en fin, digo, o sea, la idea de colocar este levante de mordida en algún lugar de la arcada es para tratar de sacar provecho de él y tener en cuenta lo siguiente, que donde pongo el tope voy a tener mi anclaje de tipo vertical, porque en los dientes que se suele colocar un levante mordida, son dientes que tienen una ligera tendencia a intruirse. De ahí se establece, por ende, que donde está el tope es donde voy a tener mi anclaje de tipo vertical. Y puede haber de muchos materiales y se pueden colocar en diversos lugares, como acabo de mencionar. Puede haber que sí de resina. En su momento ya no existen, pero en su momento existían prefabricados metálicos. Pueden utilizarse brackets revestidos, puede utilizarse el ionómero de vidrio para poder llevar a cabo y fabricar los topes oclusales. Y estos, como acabo de mencionar, se pueden colocar en distintos lugares. Adelante, atrás, en medio, arriba, abajo. Repito, no de forma arbitraria, sino tratando de buscar algún beneficio biomecánico, sobre todo para el manejo de la maloclusión, básicamente, para la resolución de la maloclusión. Entonces tenemos, por ejemplo, estos, que son los llamados turbo bites o bite turbos, como se les quiera decir, que durante mucho tiempo fueron utilizados para el sistema. De hecho, fueron creados con la idea de manejarse en conjunto con el sistema Damon. Esto los diseñó un ingeniero de OMCO de nombre John Mace, y que bueno, tienen la idea de colocarse como si fuera un bracket lingual, se cementan para pues alzar la mordida en el sector anterior, ¿no? Es decir, invitando a que los dientes anteroinferiores contacten contra este aditamento para que los dientes posteriores queden en inoclusión. Yo no diría, bueno, pues ¿para qué yo quiero levantar la mordida? Bueno, como vamos a ver ahorita, tiene pues diversas ideas el hecho de estar colocando topes oclusales. Una de ellas, acabo de mencionar, para el control vertical, pero solo es una. Hay muchas ideas por las cuales es incluso bastante conveniente en la ortodoncia moderna trabajar con turbos, con levantes de mordida. Decía yo, bueno, estos inicialmente se empezó a trabajar a manera ya de protocolo en el sistema de Damon, fabricados por este ingeniero, y hoy en día ya están en desuso. ¿Por qué están en desuso? Porque, bueno, a veces es más práctico, más conveniente, pues utilizar de resina. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente los necesito, me refiero, lo tendrías que reubicar, a lo mejor te queda corto, a lo mejor lo cementaste más incisal, etcétera, y de repente pues es más fácil ya sea aumentar o desgastar una resina que está recementando el turbo metálico o que a veces podría llegar a ser insuficiente dependiendo la cantidad de sobremordida que tenga el paciente. Tiene una sobremordida muy grande, a lo mejor pues los dientes no contactarían con él y pues estaría prácticamente de adorno, no serviría de nada, cosa con los de resina no sucedería, porque el de resina siempre puedes aumentarlo, desgastarlo, qué sé yo. Entonces por eso, entre otras cosas, ya estos han quedado en desuso. También porque, bueno, se dice y se dice bien que generan engramas musculares. Una de las ideas que se tiene con los topes, independientemente de la zona donde se coloquen, es que cambia, el patrón de cierre, generando una desprogramación neuromuscular.
No hace mucho, el año pasado, de hecho, en 2000, no, de hecho fue este año, no, sí, el año pasado, 2023, ya estoy en 2024, tuve la oportunidad de escuchar al doctor Jorge Ayala y también en su momento al doctor Oscar Palma, eh, que bueno, son gente importante de toda la vida, ortodónticamente hablando, y bueno, ellos ya corroboran, entre muchas otras ideas, que el uso de topes posteriores, ellos les gusta mucho trabajar con topes posteriores, te pueden ayudar justamente a esta estabilización de la posición condilar, a esta eh, desprogramación de la neuromusculatura y demás. Bueno, lo mismo sucede con cualquier tope que se coloca en la boca porque cambias justamente el patrón de cierre y claro, la idea es generar que el cóndilo pueda sentar, que los músculos puedan trabajar de la mejor forma y demás. Y lo comento, o lo estoy comentando porque les decía yo hace un instante, que los de metal tenían un problemita, por eso ya no se usan hoy en día. Inicialmente te generan una desprogramación, ¿no? Una pérdida de los engramas musculares, que es la memoria muscular a la hora del cierre. Y resulta que, como el de metal es un elemento rígido y va a generar que la oclusión se establezca siempre de la misma forma, va a llegar el momento en que va a reprogramar a la neuromusculatura. Cosa que con los de resina no sucede de esa forma. ¿Por qué? Porque la resina, aunque sea mínimo, pero la resina va sufriendo un desgaste continuo, va generando que no se vayan generando nuevos engramas musculares, sino que se mantenga una especie de desprogramación continua, lo cual es muy interesante. De hecho, nosotros acá en la Universidad Nacional Autónoma de México hicimos un estudio al respecto, donde comparábamos justamente la forma en que trabaja una férula de desprogramación comparada justamente contra los topes oclusales a nivel electromiográfico y vimos que la respuesta era igualita. O sea, en otras palabras, haciendo esa inferencia, daba pues prácticamente lo mismo colocar un plano desprogramador a un tope oclusal. Y la ventaja que yo le veo es que el tope acá lo colocamos ya como parte de un tratamiento activo. Entonces, pues bueno, y retomando la idea, los de resina los puede uno modificar, se van desgastando, te van dando una desprogramación, digamos, continua. Lo puedes hacer que sí cortito, que largo y demás. La resina pues, puede ser cualquier tipo de resina, aunque se sugiere siempre, preferentemente, que se utilice resinas de colores, porque las resinas de colores te van a ayudar, sobre todo cuando lo retires, porque no es como que el tope de mordida lo vas a dejar ahí toda la vida, ¿no? En algún momento se va a retirar y es mejor, vuelvo a insistir, tener una resina de color para en su momento que lo retires, pues sea muy fácil justamente eliminarla sin dañar al diente, ¿no? Sin que te lleves al esmalte por ahí. Y la resina, por repito, la puedes aumentar, desgastar y demás, lo cual es una ventaja muy grande sobre un tope metálico, como los que se llevan a utilizar durante mucho tiempo, los llamados turbo bites o bite turbos. Y bueno, esto decía yo, los puedes colocar adelante, atrás, etcétera, ¿no? Para lo cual tienes que hacer primero un grabado, luego colocar adhesivo y en su momento, pues ya colocar la resina de tu conveniencia, preferentemente resina de color, como lo vuelvo a establecer. Y sucede que, bueno, para los que no me conozcan, bueno, yo soy profesor de posgrado, de la especialidad, en diversas universidades e institutos. Entonces, sucede que tengo residentes a mi cargo y veo muchas veces cómo los residentes a veces batallan con el hecho de que los topes, sus pacientes se los desprenden. Francamente, a mí es algo que me pasa poco, claro, ya tengo una curva de aprendizaje, quizá pues ya controlo un poquito mejor algunas cosas, que no se me contaminen los dientes, qué sé yo. El tema es que a mí se me caen, digo, no es como que no se me caiga alguno alguna vez, sí se me llegan a caer, pero no es como que tan habitual. Bueno, los residentes sí. ¿Por qué? No lo sé. Repito, pues obviamente quizás necesitan por ahí ir mejorando en esa curva de aprendizaje para controlar mejor, no sé, que no se les contamine, qué sé yo. Pero como he visto que a veces se les caen y se les caen mucho,
lo que les he sugerido y que ha dado muy buenos resultados es que pongan brackets, algún bracket que no sea tan costoso y que lo rellenen o le aumenten con resina. Eso hace que el tope sea bastante poderoso, muy macizo, digamos, muy potente, que yo creo que de repente lo que hace ¿qué es lo que falla, perdón? Cuando el residente está instalándolos no sé, de manera manual o qué sé yo, que a veces los hace muy delgados, muy esbeltos, y a la primer mordida el paciente se los tumba. Bueno, acá estás garantizando que el tope quede bastante robusto, pues para que no sea tan fácil que el paciente a la primera mordida lo tumbe. Y con esto, pues repito, a nivel de instituciones, a nivel de universidades, he visto que a los residentes ya no los sufre tanto, ya no, sus pacientes ya no les tiran tan fácilmente por ahí los topes. Entonces, una idea. Si alguien está sufriendo con que tu paciente está tire los topes, bueno, hay una idea, ¿no? Para que no sea tan fácil. Y por último, como otro material que podrías tú llegar a utilizar para la elaboración de los topes, está siempre la posibilidad de colocar ionómero de vidrio, sobre todo en las caras posteriores, que de repente pues va a quedar con bastante retención, ¿no? En una cara posterior de algún diente. ¿Y por qué de ionómero de vidrio? Pues resulta que, ay, se me fue la diapositiva, porque resulta que el ionómero de vidrio, así como la resina, tienen la particularidad que se van desgastando. De hecho, el ionómero de vidrio se va desgastando con mayor rapidez, generando dos cosas. Primero, que no existan tantos en gramas musculares, lo repito, que no se generen en gramas musculares, mejor dicho. Y la otra, que en el momento en que lo tienes que quitar, porque en algún momento lo vas a tener que quitar, muchas veces el ionómero de vidrio se va desgastando solo y cuando te das cuenta ya se fue todo por completo. Mientras que la resina, al ser un poco más dura, pues llega el momento en que, bueno, tienes que agarrar tu pieza de mano y eliminarla manualmente. Y ahora sí, como por qué es buena idea o no utilizar topes oclusales. ¿Cuáles son las ventajas que se podría tener de utilizar topes oclusales? Sus ventajas. Pues una, la más básica y fácil de entender y que es el por qué muchas veces se antoja ponerlos, que es la protección de los brackets, la protección de la aparatología, para que no tan fácilmente se le desprendan los brackets a un paciente, ¿no? Es decir, a lo mejor tienes un paciente que tiene una mordida muy profunda y que los dientes podrían contactar, los dientes de arriba con su antagonista, por ejemplo, y desprenderte los brackets. Bueno, pues tú levantas la mordida y evitas que los dientes contacten contra los brackets y de esa manera, pues bueno, estás un poquito más tranquilo justamente de que tu aparatología va a estar sin dañarse. Entonces, ese es el porqué más básico del por qué exacto se utilizan los topes oclusales. Sin embargo, no es lo único. Como vamos a ver, o como estamos viendo por acá, también dice que permite el movimiento dental más rápido, acelerado, al liberarlo de los contactos oclusales. Y esto tiene todo el sentido, porque a ver, cuando los dientes del paciente entran en cierre y se da la intercuspidación, bueno, los mismos dientes se estorban entre sí a la hora que pretenden moverse. Caso contrario, tú le colocas un tope, un levante mordida y generas que los dientes queden en inoclusión, de tal manera que favorece que los dientes se muevan más ágilmente porque no se estorban unos con otros, pues a la hora de moverse justo. Y eso aplica en cualquier plano del espacio. Por ejemplo, dice más abajo, dice que libera la intercuspidación oclusal y permite el desarrollo de arcadas. Claro, uno de los baluartes o de los puntos a destacar más interesantes que tiene el sistema Damon es el desarrollo transversal de arcadas. Claro, por la sinergia que se da entre el autoligado, los arcos sobredimensionamos con los que trabajamos y demás, pero bueno, es un efecto que se da, que las arcadas tienden a ensancharse. Pues qué mejor que colocar un levante mordida para permitir justamente a través de eso que los dientes vuelvan a repetir, no se estorben entre sí y el desarrollo transversal de arcada sea más ágil. O sea, por donde lo veas, colocar un levante mordida interoclusal es muy buena idea. Los dientes se mueven más rápido en cualquier plano del espacio. Para moverse, para hacer un apiñamiento
o para desarrollar las arcadas transversalmente, o por qué no también, como lo dice más abajo, para descruzar algún tipo de mordida, ya sea transversal o sagital. Es decir, es mucho más fácil colocando un levante de mordida que a través del desarrollo transversal, elásticos quizá cruzados, etcétera, se favorezca al descruzamiento de una mordida en posterior. Pero si tú no levantas la mordida, pues se da una relación cúspide-fosa que mantiene trabada esa mordida cruzada. Entonces, toda vez que se levanta la mordida con el tope, pues va a ser mucho más fácil para los dientes justamente que se dé ese descruzamiento de la mordida y la corrección. Eso en sentido transversal y en sentido sagital, pues es exactamente lo mismo. El ejemplo clásico que es muy cotidiano, de hecho, que se tiene un lateral cruzado, un lateral que erupcionó vía hacia palatino y que tú lo quieres descruzar. Y ahí hiciste el espacio y todo. Entonces, pues va a ser mucho más fácil levantar la mordida, que el diente descruce y luego pues, quizás se quite el levante de mordida y ya tienes resuelto el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se levanta la mordida, que descruce el lateral, pues a veces costaría mucho trabajo porque la misma oclusión lo va a mantener cruzado, lo va a mantener por ahí rezagado. Entonces es buena idea siempre levantar la mordida. Como dice por acá, abrir la mordida en caso de sobremordida profunda. En otros tiempos los casos de sobremordida profunda eran pues bastante complicados. Bueno, no quiero decir que sean fáciles de resolver, digo, hay de todo a todo, pero repito, en otros tiempos donde no se tenía la consideración quizá de levantar la mordida, etcétera, se volvían muy complejos, porque había que utilizar a lo mejor, no sé, algún tipo de arco intrusivo tipo utilitario, o quizá una curva reversa, o quizá unos ganchos en J, qué sé yo, para poder ir abriendo la mordida y que te permitiera incluso colocar los dientes, perdón, los brackets en los dientes inferiores, por ejemplo. Hoy en día no, coloca un tope oclusal, levante de mordida, que te permite trabajar con toda la aparatología desde el día número 1. Si se colocan en posterior, como vamos a ir viendo, pues hay tendencia a que el molar se intruya, claro, con algunas recomendaciones como ejercicios de apretamiento, etcétera, pero bueno, hay tendencia a que el molar intruya, generando que se pueda dar el cierre de una mordida, y quizá la disminución de la dimensión o el control de la dimensión vertical, ¿no? Para que no se abra más, porque todas las mecánicas ortodónticas son extrusivas. Entonces, pues es una buena idea controlar verticalmente con un tope para tratar de mantener la dimensión vertical o, ¿por qué no? Para tratar de generar cierto grado de intrusión a nivel de algún diente que nos convenga. Y resulta que otro de los protocolos con los que trabajamos en el autoligado pasivo en Damon es la utilización de elásticos. Pues claro, el elástico pues es el elemento que nos va a dirigir la resolución de la maloclusión. Pero si lo combinas con el tope, pues te da amplios beneficios. ¿Por qué? Porque el tope va a quitar uno de los problemas que te va a generar el elástico, que es la extrusión indeseada. Claro, los elásticos tienen diversos efectos. Uno de ellos, pues, es quizá el efecto que tú pretendes conseguir, que a lo mejor es un efecto sagital para pasar de una clase 2 a una clase 1, por decir algo. Pero también el elástico tiene un efecto de tipo vertical. Y lo acabo de mencionar yo hace rato. El tope es el que te da el anclaje vertical, entonces es el que te quita el efecto indeseado del elástico. Por lo tanto, cuando se plantea la idea de utilizar elásticos tempranos, siempre debes de estar considerando el tope para que te ayude a controlar los efectos verticales indeseados. Y gracias a eso puedas permitirte trabajar con elásticos en arcos livianos desde la fase número 1, cosa que en otros tiempos era impensable. Claro, hoy en día consideras tu anclaje. ¿Quién te da tu anclaje de tipo vertical? El tope. Y si a eso lo asocias a lo que yo mencionaba hace rato, que los dientes se mueven más rápido porque no se están estorbando entre sí, es cuando se va entendiendo cómo el hecho o el beneficio de utilizar un elástico desde la primera cita con su tope y demás, que los dientes tienen más inercia de movimiento, porque aparte están en desoclusión, no se estorban entre sí, y le pones la liguita para dirigir la resolución de la maloclusión hacia donde lo quieres, por lo cual los tratamientos
van progresando rápidamente en todos los planos del espacio. Y por último, dice por acá, que el tope permite un control temprano de la dimensión vertical, que es importante para los objetivos de la macro y mini estética. Es decir, pueden ayudar incluso a ustedes, es decir, a mejorar situaciones de tipo estético. No, es que yo quiero mejorar la visión de los dientes superiores del paciente. Quiero mejorar el display. Ah, bueno, colocas un tope posterior, a lo mejor unos elásticos anteriores, para facultar a que los dientes se extruyan y que se le vean más al paciente. Solo por mencionar un tipo de ejemplo. Es decir, se pueden utilizar, repito, con estrategias de buscando algún tipo de situación estética. Y la pregunta que pues, siempre se hace, bueno, ¿y dónde lo coloco? ¿Adelante o atrás? ¿O da igual? ¿O puede ser arbitrario? ¿O qué? La realidad es que no. La realidad es que hay indicaciones que uno pues debería tratar de seguir para obtener o sacar provecho de la mejor forma a este tipo de elemento, a este tipo de herramienta que complementa muy bien al sistema de EMA. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo coloco el tope en la zona anterior? Pues resulta que si está el tope en el sector anterior, ahí adelante es donde voy a tener mi anclaje, es decir, mi tendencia intrusiva, y por otro lado, en el sector posterior los dientes van a quedar pues sin contacto, por lo tanto tienden a extruirse. ¿A quién le viene bien eso? Pues bueno, ahorita lo analizamos. Si lo pones atrás, hay tendencia a que los molares intruyan. ¿A quién viene bien eso? Pues bueno, la idea, por lo tanto, sería considerar el biotipo facial. Es decir, y retomando pues lo que acabo de mencionar, si yo lo voy a colocar en el sector anterior y eso me generaría que al haber un espacio de inoclusión posterior, los dientes eventualmente se pueden ir extruyendo porque no tienen contacto y sabemos desde la licenciatura que los dientes, uno de los movimientos que tienen de forma perenne a lo largo de la vida es que se van extruyendo, sobre todo si no tienen contacto. El ejemplo más clásico es un paciente que pierde un diente por alguna razón, el antagonista se empieza a sobreextruir porque no tiene con quién contactar. Bueno, tomando ese principio, esa idea, si yo tengo un tope anterior y los dientes posteriores están en inoclusión, tienden a extruirse. A veces incluso hasta los extruimos a propósito para aumentar la dimensión vertical. ¿Y a quién le viene bien que le aumente la dimensión vertical? Pues a los pacientes que la tienen disminuida. ¿Y quiénes son los que regularmente podrían tener la dimensión vertical disminuida? Pues un paciente braquifacial. Por lo tanto, y haciendo esta inferencia, un tope anterior le viene muy bien a un paciente braquifacial. Caso contrario, dice por acá, en zonas posteriores causaría intrusión posterior. Si los molares tienden a intruirse a la hora que les pongo el tope de atrás, pues podrían generarme que por la intrusión posterior exista una disminución de la dimensión vertical. Por lo tanto, hablando de biotipos, ¿a quién le conviene que se le disminuya la dimensión vertical? Pues a aquel que la tiene aumentada o que tiene un crecimiento hiperdivergente, es decir, los pacientes dólico-faciales, mordidas abiertas, pacientes hiperdivergentes, son a los que les conviene el tope en posterior. Por lo tanto, pues siempre es muy importante considerar el biotipo facial, no colocarlos arbitrariamente. Se colocan en base al tipo de características faciales, al tipo de musculatura y demás. ¿Y por qué utilizar topes anteriores? Bueno, ya lo acabo de mencionar, pacientes donde yo quiero aumentar la dimensión vertical, donde quiero corregir la sobremordida, donde me interesa nivelar o aplanar rápidamente la curva de Speed. Y pues bueno, hay una clasificación en torno a esto, ¿no? Los topes de clase 1, los topes de clase 2 y los de clase 3, hablando de los topes anteriores. Y dentro de esto, pues bueno, pueden ser chiquitos, grandotes, etcétera. Y por una situación de nomenclatura, pues sí, de una situación de lenguaje para distinguirlos, muchas veces a los que son cortitos, como este de acá, les decimos turbo bytes. Y a los que son más grandes se les puede llamar byte ramp. Esta es una cuestión únicamente de semántica. Son lo mismo, simplemente uno corto o largo, le puedes decir
tope cortito, un tope largo, te digo, da igual, digo, lo interesante acá es el concepto. Como por qué voy a utilizar uno corto y uno largo, pues bueno, está totalmente asociado con respecto a dónde está el antagonista. Si el antagonista, a la hora de que el paciente cierra la mordida, el antagonista no está tan lejos, sagitalmente hablando, y si no tiene una sobremordida horizontal tan aumentada, pues lo puedo poner corto. Si la sobremordida horizontal del paciente está muy larga, es decir, es muy grande, pues tendré que colocar un tope más grande para estar en la certeza de que al momento de que el paciente cierra, van a contactar los incisivos inferiores. Entonces va en torno o asociado totalmente a la sobremordida horizontal que tenga el paciente. Aquí están unos cortitos, unos turbobytes comunes y corrientes. Y por ejemplo, aquí un caso para destacar más o menos el uso de este tipo de dispositivo. Lleva un paciente con una gran sobremordida vertical, como están ustedes viendo por ahí, y donde apreciamos sus características faciales. Un paciente braquifacial sí, en su revisión, en su aspecto facial, justamente, donde vemos también que está asociado a un perfil convexo. La sonrisa, pues, está afectada en cuestión de que, eh, de que tiene una sonrisa de tipo gingival y se alcanza a ver el grado de apiñamiento que presente, más. Es decir, es una sonrisa bastante disarmónica, donde alcanzamos a apreciar ya en la vista intraoral que el paciente tiene una relación de clase 2 tanto molar como canina del lado derecho y de hecho un premolar que tiene también telescópico, está fuera de arco. Y del lado izquierdo tenemos una relación molar y canina de clase 1, un apiñamiento importante en la arcada inferior, también en la arcada superior, y pues ya está, una sobremordida muy aumentada, una sobremordida vertical, ¿no? Aumentada. Perfil, pues me gustaría mejorarlo hacia un perfil recto, ¿por qué no? Quizá considerar un poquito más de llenado labial, y sobre todo lo que está afectando el perfil, la cara del paciente, no es que sea una cara totalmente disarmónica, pero bueno, siempre se podría mejorar un poquito, es de que preferentemente promover que ese mentón se corra un poco hacia adelante. ¿Para qué? Para, vuelvo a insistir, para que el perfil se vea más recto. Y como ven, en el análisis de sonrisa, pues bueno, un paciente que tiene sonrisa gingival, que tiene apiñamiento, que no tiene un buen arco de sonrisa, que se notan zonas oscuras en los corredores bucales. En fin, es una sonrisa que tiene mucho para mejorar, que puede, pues sí, cambiar para bien bastante. Hablando de estética, claro, ya hay un desbalance estético importante entre la estética rosa, entre la estética blanca, donde entre otras cosas, como vemos en la foto de frente, pues los dientes inferiores no se ven, la sobremordida está muy aumentada y está asociado obviamente a una curva de SPI bastante marcada. Y el apiñamiento y el desnivel que tiene justamente por los márgenes gingivales, por los zenit-gingivales, genera cierto disturbio estético, ¿no? Que de inmediato se nota. El paciente tiene 8 milímetros de apiñamiento arriba, 9 abajo, y donde, bueno, pues apreciamos en estas vistas que vemos del lado derecho de la pantalla que tiene basales amplias, con lo cual yo podría considerar aprovechar ese ancho de las basales como para intentar obtener el espacio en sentido transversal para corregir este paciente sin quitarle dientes. Claro, algo de desarrollo transversal, algo de reducción interproximal, algo de proinclinación y en suma vamos obteniendo espacio por ahí de poquito en poquito para poder considerar la resolución del caso sin quitar dientes. Se colocan los brackets, como estamos viendo en esta cita, se le coloca un resorte para ir acomodando por ahí el diente que está fuera de arco en este momento, y bueno, trabajando con fuerzas livianas. En su momento, bueno, lo que he venido pues mencionando a lo largo de toda la charla del día de hoy, colocar unos topes en anterior que me den la posibilidad de que acompañado de esos elásticos en caja, están ustedes viendo ahí,
y ese espacio de inoclusión en los dientes posteriores me ayude a que los dientes póstero inferiores se extruyan. ¿Y para qué quiero eso? Para aumentar un poco la dimensión vertical, porque es un paciente braqui, y para que se aplane la curva de Spee, porque claro, aquí es una mejor vista de cómo la curva de Spee está bien marcada. Entonces, con esos elásticos en caja, yo voy promoviendo justamente que los dientes se extruyan, aplanando la curva de Spee desde el día número 1. Regularmente, así se trabaja en ortodoncia, tú tienes que llegar hasta tu arco de acero, que es el que tiene la potencia suficiente para aplanarte la curva de Spee. Bueno, acá no. Acá vamos haciendo tratamientos multisecuenciales. Coloco el tope, que es mi anclaje de tipo vertical y donde existe la tendencia intrusiva, lo cual me viene muy bien porque los dientes superiores, al estar sobreextruidos, le generaban una sonrisa gingival al paciente. Y no se diga de los inferiores, que son los que generan que existe esa curva de Spee tan marcada. Entonces, si yo tengo un tope anterior y hay una tendencia intrusiva en los dientes anteriores, pues me viene muy bien por estos dos motivos. Tanto me intruye arriba, me intruye abajo, es decir, me ayuda al control de la sonrisa gingival y me ayuda al aplanamiento de la curva de Spee. Y aparte, si están en inoclusión los posteriores, con el elástico en caja de clase 2, promuevo por un lado la extrusión de los posteriores para el aplanamiento de la curva de Spee y por otro la mejoría en relación sagital, sobre todo el lado que estaba bien clase 2. Por eso ahí el elástico es más largo, para promover también mayor acción sagital y que se vaya eventualmente corrigiendo la relación hacia clase 1. Y bueno, pues otras sutilezas del caso es que, bueno, vamos abriendo el espacio al diente que tiene por ahí fuera de arco, como se está viendo ahí en la arcada inferior. Hay los elásticos que estoy mencionando. Y los turbos, haciendo su papel de anclaje anterior en un paciente baraquifacial para permitir la extrusión, la corrección de la curva de Spee. Y ya está. Ahí vamos evolucionando las vistas oclusales. Y para el cuarto mes lo teníamos así. Seguíamos trabajando exactamente igual. Acaba de decir que por cuestión entre pandemia, que el paciente era un poquito faltista, se pusieron los brackets de arriba y hasta el tercer mes se pusieron los de abajo porque se tardó en regresar esos 2 meses. Y bueno, por cuestiones de tiempo no se habían puesto en una sola cita. Entonces, bueno, ahí está trabajando la misma situación, ya se le pega el bracket abajo, seguimos abriendo el espacio, ese diente que tenemos por ahí fuera de arco, se empieza a hacer un ligado en aproximación para eventualmente ya integrarlo al arco. Seguíamos trabajando con elásticos de clase 2 para resolver justamente la clase 2 hacia clase 1. Y vean, llega el momento en que los topes quedan totalmente obsoletos. Realmente el tope anterior suele quedar obsoleto en un par de meses. Si el paciente no usa los elásticos y más, bueno, podría tardar un poco más, pero va a llegar el punto en que se da una intrusión anterior, en que se da una extrusión posterior, se aplana la curva de Spee y se da contacto de los dientes posteriores. Es decir, no es como que todo el tratamiento va a tener este estorbo. Y hay que decirlo y hay que hacérselo saber al paciente. La realidad es que es incómodo. De tal manera que, bueno, hay que hacérselo ver, que, bueno, va a estar comiendo solo con eso, es algo pasajero y es algo que va a ayudar a aventajar y a cortar tiempos de tratamiento. Y siempre estar pendientes, esto es muy importante, siempre estar pendientes de alguna situación donde se podría dar alguna sobrecarga oclusal, donde veamos alguna movilidad ya anormal en estos dientes que me está indicando que el ligamento periodontal puede estar inflamado y que podría dar pauta a pérdida de hueso, etcétera. Bueno, estar siempre al pendiente de esto es de las cosas que tenemos que revisar en nuestro control ortodóntico. Y bueno, en caso que se presentara, bueno, simplemente quitar el tope o cambiarlo de dientes o repartir la fuerza entre varios dientes. Pues bueno, seguimos progresando en la evolución del caso. Ya para este momento ya tiene un arco 14-25 arriba, un arco de inicio que es el 13, es la secuencia con la cual me gusta trabajar a mí. 13 de Copernici abajo. Elásticos de clase 2, vean cómo se va estableciendo una relación
sagital muy bonita, hacia clase 1, buena intercuspidación. Y bueno, ¿qué toca? Pues ya hacer secuencia de arcos para ir pues obteniendo justamente que los dientes vayan adquiriendo cada vez una mejor posición, ¿no? En cuestión de alineamiento, de eliminación de rotaciones, de desarrollo transversal de arco, de inclinaciones de los mismos y demás. Seguimos trabajando lo mismo, poco a poco el diente que teníamos en mayor cantidad fuera de arco se va integrando y se aprovecha, pasamos a un arco 18 para empezar a controlar también los 7, como ustedes están viendo por ahí en la pantalla. En su momento subimos arco 18-25 arriba y colocamos el 14-25 abajo. 18-25 me prepara el sistema, me prepara la ranura para poder recibir posteriormente un arco 19-25 de acero. Mientras que el 14-25 es el arco que me va a completar el control rotacional estricto. Es decir, es el arco que me va a generar que los dientes estén muy bien alineados. Para ese entonces seguíamos trabajando con elásticos de clase 2. Todo el tiempo fueron livianos y hasta este momento se decide colocar arcos medianos. Claro, lo repito, estuve trabajando con elásticos ligeros y hasta este punto empiezo a trabajar con elásticos medianos, pero solo del lado derecho. Los del lado izquierdo siguen siendo ligeros, nada más como de mantenimiento. Entonces, en el lado derecho, ¿por qué? Pues porque necesito un poquito más de corrección hacia clase 1. Pues ya entro con los arcos ya de mayor calibre, 18-25 arriba y 14-25 abajo, para que en esta secuencia que están ustedes viendo, ya trae un arco 19-25 arriba, un arco 16-25 abajo. Para ya ir consolidando el caso, para ya ir permitiendo que se establezca una buena relación oclusal y pues para ir acercándonos a la resolución del mismo, como ustedes están viendo. Se mantienen ahí cerrados todos los espacios que pudiera llegar a ver con esta cadena que va de 6 a 6. Hay unas fotos de control para ver cómo iba la cosa con este muchacho. Y se decide retirar la aparatología cuando más o menos se había obtenido una buena relación de clase 1, una buena intercuspidación y lo que están ustedes viendo ahí. No viene al caso contar esto, porque esto ya son cuestiones de anecdóticas, pero bueno, era un paciente bastante faltista, no era un gran colaborador, entonces, bueno, llegó el momento en que cuando llegó, como lo vieron, yo decidí dar por terminado el tratamiento, que había conseguido algunos objetivos, a lo mejor pude haber conseguido mayores objetivos, pero bueno, repito, yo estaba batallando mucho con el paciente y bueno, a veces es buena idea tener salud mental y que todos estemos bien y decidimos en conjunto que era buena idea ya quitarle los brackets. ¿Por qué? Porque ya tenía una buena sonrisa, ya tenía una buena oclusión, él estaba muy conforme con su estética, y yo también. Y pues bueno, eso, se obtiene este tipo de mejoría a nivel facial y pues también a nivel intraoral, que es muy significativa, cómo se mejora, sobre todo la sobremordida vertical, y que esa resolución de la sobremordida no es por otra cosa, sino por la presencia del tope, que es lo que estamos revisando el día de hoy. O sea, es un caso de una situación vertical donde se coloca el tope adelante, hay tendencia intrusiva en el sector anterior y posibilidad de hacer extrusión en el sector posterior y de ahí el complemento ideal que son los elásticos para ser utilizados en caja. Pues bueno, ahí está cómo fue resuelto el caso. Y bueno, la sonrisa y demás, ¿no? La corrección de la sobremordida. Como un elemento tan sencillo, tan fácil de elaborar, como un tope, pues nos ayuda justamente a la evolución y a la resolución de un caso. Y pues algunas recomendaciones que les darían, pues es que siempre procuren estar seguros de que van a ser los topes lo suficientemente largos para que el paciente, aunque sea en máxima retrusión, no se les va a ir el diente inferior por detrás. O la otra, que mencionaba yo antes de la presentación del caso, que sean suficientemente robustos, porque si no son lo suficientemente robustos, a lo mejor, ¿quién te dice que no podría tener una pequeña fractura? El tope o, podemos decir, que quede ligeramente corto y que si llevas al paciente una máxima retrusiva, el antagonista no se puede ir por atrás agravando el problema.
porque te genera que la sobremordida horizontal sea mucho más grande, te genera que los incisivos superiores se proinclinen, los inferiores se puedan retroinclinar, volver a piñarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las recomendaciones, siempre estar bien pendientes, que sean lo suficientemente largos y lo suficientemente robustos para que no vaya a suceder lo que estoy tratando de describir aquí en este esquema, ¿cierto? Pues bueno, pues hay otro tipo de topes, como este, que es el tope de clase 3, que es una herencia de los topes inclinados que se han utilizado en ortopedia toda la vida, que la idea es básicamente generar una rampa por ahí a la oclusión, a los dientes del sector anterior, para que se pueda dar, por un lado, el aumento de la dimensión vertical, porque está en el anterior y va a haber desoclusión posterior. Y si hay desoclusión posterior, los dientes posteriores se pueden extruir, dando como resultado que la dimensión vertical se aumente. ¿A quién le viene bien esto? Pues bueno, a un paciente que tenga la mordida cruzada anterior, probablemente clase 3, pero que sea braquio. No hay que confundirse. De repente, a lo mejor a alguien le podría gustar esta idea y se lo voy a poner a mi paciente. Sí, pero si tu paciente es dólico, lo vas a volver más dólico y estarías haciendo un tratamiento bastante inadecuado. Entonces, acuérdate, este tipo de ideas son para pacientes braquifaciales, donde te puedes permitir que la mandíbula rote hacia abajo y hacia atrás, y por ese simple hecho de la rotación hacia abajo y hacia atrás, se mejore el perfil y se mejore la condición de la clase 3. Entonces, y no obstante lo anterior que acabo de comentar, pues bueno, repito, esto es ideas o teoría del plano inclinado de ortopedia de toda la vida, que es dar oportunidad a que los dientes tengan este cambio. Claro, aquí yo puse como si solo se moviera el de arriba. Bueno, en realidad no, en realidad se mueven los dos, ¿no? Regularmente. La teoría del plano inclinado te dice que no debe ser tan plano porque podrías generar que los dientes se te intruyan. Y en un paciente así no quieres que los dientes se te intruyan. Ni tan vertical, porque podrías generar una proyección anterior del diente superior que podría llegar a ser muy agresiva. Podrías llegar a proyectar o a lastimar la cortical vestibular. Por lo tanto, lo ideal es un equilibrio entre estas dos situaciones. Ni que quede horizontal, ni que quede demasiado vertical, sino que quede en una proyección entre 40 y 45 grados. Claro, nadie saca un transportador para ver si está a 45 grados, pero bueno, un poco de sentido común, ¿no? Es decir, tratar de hacerlos bien, que queden a manera de como si fuera una resbaladilla, para permitir justamente este efecto de descruzamiento de la mordida, tal y como se ven estas imágenes de acá. Y tener en cuenta que esto siempre lo puedes acompañar de elásticos, particularmente en un caso como este, pues de clase 3, obvio, para facultar a que los dientes anteriores se vayan hacia adelante, los inferiores los invitas a irse hacia atrás, se aumenta la dimensión vertical, la mandíbula rota hacia abajo y hacia atrás, y desde ese punto ya se empieza a esconder pogonio. Necesito estar resolviendo quizá el perfil, quizá la clase, simplemente por la rotación de la mandíbula, y aquí es invitar justo a que se dé, ¿no? El aumento de la dimensión vertical, y que estas rampas que le pones a los dientes superiores funcionen como una resbaladilla, invitándolos a que estos se vayan hacia adelante y que los inferiores se vayan para atrás. Ahí está más o menos como es la idea, que se han vuelto muy populares porque son muy eficientes, para que un par de citas después, pues, ya, el tema de la mordida cruzada ya no existe más. Y poderlo combinar con otro tipo de estrategias, como un degainer para ir ganando longitud sagital de arco y demás. Básicamente, este es el tipo de cambio que se pretende de una clase 3 importante, una mordida cruzada importante, a una resolución muy fácil. Y claro, no es la única forma de hacer las cosas, pero bueno, esta es una forma que da muy buenos resultados cuando se trabaja con el bracket de Damon, con este tipo de aditamentos y con elásticos. Preferentemente, los dientes superiores, de lateral a lateral, es una buena recomendación que se coloque en bracket de torque bajo, para que por la acción del resorte y por la acción del elástico
pues invitemos a que los dientes no se prontinen y que más bien queden dentro de lo que se pueda lo más vertical posible. Y teniendo en cuenta que, digo, este es un caso de un paciente con dentición mixta, que en este tipo de pacientes, pues el arco que se sugiere que sea el último con el que trabajes, para quizá no lastimar el cierre apical y todo esto, sea un arco 14-25, es decir, un arco de fuerza muy liviana, y que en conjunto pues con los resortitos, igual de fuerza liviana, los elásticos, los topes, pueden hacer una resolución muy fácil, acortando tiempos de tratamiento y muchas veces quizás sin utilizar anclajes de tipo extraoral, tipo máscara facial, qué sé yo, que no está mal, pero bueno, repito, esta es una resolución mucho más fácil, que no es para todos, claro, yo estoy mostrando un caso ahí, alguna estrategia que utilicé en un caso muy particular que le beneficiaba, ¿no? Todo, como siempre, hay que llegar a un buen diagnóstico previamente, porque, bueno, el tiempo es corto, y la información es mucha. Entonces, pues bueno, quizá para otro momento que si es que me vuelven a invitar, que yo sé que sí, porque tenemos buena relación los de inteligencia dental y ONCO y demás, para una segunda parte de esto, porque claro, faltó hablar de toda la teoría de topes oclusales posteriores y, ¿por qué no?, de todos los manejos que se pueden dar en sentido vertical, porque repito, esto es algo que es muy amplio. Y claro, yo pude tratar de abarcar un gran espectro, aunque preferí irme como un poco más profundo, al menos en uno de los puntos, que son los topes anteriores. Y bueno, de mi parte, pues es todo. No sé si hay dudas, preguntas. Y como siempre, agradecer la invitación a UNCO de México. De verdad, estoy muy contento, muy agradecido. Obviamente, inteligencia dental por las facilidades, a todo el equipo. Muchas gracias, que todo el mundo tenga un buen inicio de año y pues que todos los que se tomaron el tiempo de escucharme, pues que les vaya súper bien.